Vamos, por favor, a nuestra Biblia en Hechos 24. Hechos 24. Como vimos la semana pasada, Pablo, quien había sido apresado en Jerusalén, estaba siendo animado por el Señor a continuar testificando, pues de la misma manera como lo había hecho en Jerusalén, lo haría en Roma también. También vimos como un grupo de hombres hicieron un pacto para acabar con la vida emboscar a la vida de Pablo y terminar con su vida, matarle. Inmediatamente el Señor, de una manera providencial, le hace saber a Pablo sobre el plan de estos hombres que tenían para emboscarle y matarle. Y Pablo lo comunica al comandante y este comandante arma toda una estrategia para poder trasladar a Pablo hasta Cesarea y de esa manera ponerlo en manos del gobernador Félix, en donde él aguardaría a los acusadores de Pablo para poder dar una resolución al caso que estaba sucediendo con Pablo. El día de hoy vamos a continuar y veremos cómo estos acusadores presentan sus alegatos, presentan sus acusaciones contra Pablo al gobernador, como Pablo presenta una defensa también acerca de estas acusaciones, y finalmente cómo este gobernador, cuál fue la resolución o cuál fue la manera en cómo este gobernador contestó o dio respuesta ante este caso. Pero principalmente vamos a ver cómo Pablo, como fiel testigo del Señor, a pesar de las circunstancias en las que estaba atravesando, siguió dando testimonio de Cristo Jesús, pues él sabía cuál era el propósito por el cual el Señor lo había mandado delante de este gobernador. Así que vamos a la palabra de hoy, al versículo primero del capítulo 24. Y dice la palabra del Señor, Hechos 24, versículo 1. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazareos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniera a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no se hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años,
He venido para traer limosna a mi nación y a presentar ofrenda. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí, o si no, que estos mismos digan delito, qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. A no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Y dio orden al centurión de que detuvieran a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero y por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él, pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Señor, esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu palabra, Señor, esperando y confiando, Señor, en que tú nos hablarás a través de ella. Te pedimos en esta mañana, Señor, permite que nuestros oídos y nuestros ojos puedan estar abiertos a tu voz y, Señor, estar dispuestos a caminar, Señor, en tu voluntad. Permite, Señor, que ella sea de sustento, sea de aliento, sea de exhortación, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Como dijimos al inicio, el comandante de Jerusalén, comandante Lisias, transfiere el caso de Pablo al gobernador Félix, que se encontraba en Cesarea. Pero antes de eso, el gobernador quería que sus acusadores también tuvieran parte o la oportunidad de expresarse con relación a las acusaciones en contra de Pablo. Félix era el gobernador de Judea en el tiempo en el que Pablo fue detenido en Jerusalén. Para entonces Félix ya llevaba 10 años en el puesto como gobernador. Y conocía muy bien la región y todas sus idiosincrasias, y seguramente el liderazgo religioso lo conocía bien también. Conocía bien a los cristianos también, conocía bien también lo que estaba sucediendo en toda su región. Seguramente el liderazgo religioso, los sacerdotes de ese tiempo conocían bien también que este Félix era un gobernador corrupto y también un gobernador tirano. El historiador Tácito lo describe de esta manera. Félix ejercía su autoridad como rey, pero con la disposición de un esclavo. ¿Y por qué Tácito dijo esto de Félix? Bueno, Félix se casó con Drusila, que era la hija menor de Herodes Agripa I, quien aparece ahí en Hechos 12. Herodes Agripa II era el hermano de Drusila, y ambos eran nietos de Herodes el Grande, aquel que quiso matar a Jesús. Félix había sido nombrado como gobernador gracias a que su hermano Pala tenía gran amistad con el emperador. Incluso fue a raíz de esta amistad que Félix pudo obtener el puesto como gobernador para la región de Judea o de Jerusalén. Y el capítulo 23,
35 de la semana pasada que leíamos, nos dice que Félix, este gobernador tirano, este gobernador corrupto, había decidido esperar a que llegaran los acusadores de Pablo, y ahora vemos cómo estos acusadores llegan 5 días después. 5 días después, que no fue tiempo suficiente quizá para armar un caso en contra de Pablo, y no fueron cualquiera personas las que llegaron para acusar a Pablo delante de este gobernador. Quienes llegaron, la comitiva que se presentó para acusar a Pablo, eran personas importantes, tal como el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos también, y no nada más llegaron ellos. El pasaje nos dice que también llegó un abogado llamado Tértulo. Un abogado en ese tiempo era básicamente un orador o un presentador, porque incluso la palabra abogado viene del griego retoros, de donde viene la palabra retórica. Entonces, este abogado era un presentador, una persona que presentaba o daba evidencias de casos, y es muy probable que el concilio judío haya contratado a este Tértulo, a este abogado, porque este era un hombre que conocía la ley y que podía exponer mejor el caso de Pablo o de las acusaciones de Pablo en contra de este gobierno romano. Recuerda, incluso lo vamos a ver dentro de las acusaciones, ellos habían tratado de juzgarlo bajo sus leyes, es decir, dentro del concilio en el templo, pero ahora Pablo estaba en manos del gobierno romano, es decir, se regían bajo distintas reglas. Las acusaciones tenían que ser acusaciones pertenecientes a la ley romana para poder ser juzgado. Y mira cómo los versículos del 3 al 9, este abogado presenta sus acusaciones, pero lo hace de una manera muy, muy particular. Él comienza su disertación con una adulación a Félix. Pero no es cualquier adulación, es una adulación que está llena de mentiras. Fíjate lo que dice, versículo 3. Ya que por usted versículo 2, ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se está llevando a cabo reformas a favor de esta nación, versículo 3, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Lo interesante de todo esto es que a través de la historia sabemos que Félix era un hombre sanguinario y corrupto. Antonio Félix, que era el nombre de este gobernador, comenzó su vida como un esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio, y a través de la influencia de su hermano con el emperador, Félix subió de estatus, primero como un niño, obteniendo la libertad a través de esta, y después a través de intrigas y a través de ir escalando en la índole social, se convierte en el primer esclavo que se convierte en gobernador en una provincia romana. Él roba a su esposa, Drusila, de otro que estaba casada con otro rey, y operando dentro de estas mismas influencias de su hermano Palas, este hombre favorito del emperador, Félix se entrega al libertinaje, a los excesos, pensando que él podía hacer o cometer cualquier tipo de acto sin ningún tipo de temor a la impunidad, o con toda impunidad lo estaba realizando. En varias ocasiones Félix había opacado las revueltas con tal brutalidad o con tal barbarie que se ganó el término de el horror o el horroroso Félix. Él no tenía el agradecimiento o el favor público. En particular, ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, y además permitió que muchas casas judías fueran saqueadas por soldados romanos. Ahora,
Dime, ¿las palabras de este Tértulo eran palabras con verdad? Claro que no. Tértulo lo que estaba haciendo es que estaba buscando el favor del gobernador a través de la adulación, a través de la palabrería. Le dice, para no molestarlo más, en su habitual bondad, por favor, escúchenos. Y comienza a presentar sus acusaciones en contra de Pablo, pero pasa de la adulación al insulto. Comienza, versículo 5, diciendo, pues hemos descubierto que este hombre, refiriéndose a Pablo, es una verdadera plaga. Este hombre Tértulo verdaderamente era astuto. Primero dice, Pablo es una plaga, algo que debe ser eliminado, algo que es dañino. Y comienza a acusar a Pablo de lo siguiente. Fíjate lo que sigue diciendo. Este hombre verdaderamente es una plaga y provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos, hasta tratado de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Licia con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que ha dicho, podrá confirmar las cosas del que lo acusamos. A Pablo se lo acusaba de lo siguiente. Número uno, de ser una plaga, es decir, estar promoviendo división incluso entre los judíos en el mundo entero, dice ahí. Es el cabecilla de una secta llamada los nazarenos o los seguidores de Jesús. Y es acusado de profanar el templo también. Estos cargos que este hombre había lanzado en contra de Pablo, estas acusaciones, ninguna de ellas estaba, con excepción de la profanación del templo, en la ley romana. Todas estas acusaciones eran esencialmente parte de la ley o acusaciones sin fundamentos. Los cargos contra Pablo eran esencialmente políticamente peligrosos. Es decir, si tú recuerdas, la antigua Judea estaba llena de personas que se levantaban o que estaban en contra del imperio romano. Y Tértulo quiso acusar a Pablo o ponerlo en la misma posición de aquellos que estaban levantándose en contra del imperio romano. Y todavía esto, vemos que le dice, si le preguntas a él, te vas a dar cuenta que esto es verdad. Y Tértulo ni siquiera pretendió ofrecer ningún tipo de evidencia externa. La única esperanza de Tértulo era de que Pablo mismo se inculpara entre estos mismos cargos que se le estaban imputando. Todas estas acusaciones tenían que ver más con temas judíos, con asuntos romanos, tenían que ver más, pero la razón por las que las autoridades lo apresaron fue porque su presencia estaba causando revuelta, estaba causando un malestar entre los judíos y provocaba que ellos reaccionaran violentamente. Es decir, a Pablo lo habían detenido porque en Jerusalén se armó tal revuelta que todo el pueblo se había levantado en contra de Pablo. Si tú recuerdas, cuando vimos esto fue que el comandante salió con algunos soldados y trataron de detenerlo para que se calmaran, ¿no? Después de adular al gobernador, este abogado trata de convencer al gobernador de que dejara el asunto de Pablo en manos de judíos. Dice, nosotros quisimos juzgarlo bajo nuestras leyes, pero el comandante nos lo quitó violentamente. Mentira más. Pablo no tenía nada que temer. Pablo no tenía nada que temer la verdad, pero sabía que la verdad no siempre gana en una corte de justicia. Luego de escuchar a los acusadores, llega el turno de Pablo y el gobernador, con una seña, le dice, te toca a ti. Y Pablo, quien no tenía nada que temer, presenta su defensa, pero Pablo no regresa a las defensas que él había tomado anteriormente. Pablo no regresa a lo que había dicho, a su testimonio con los judíos acerca de quién él había sido o cómo había llegado o de cómo había sido rescatado. Pablo va ahora a los hechos en concreto. Pablo va directamente, si te fijas, versículos 10 al 13, va directo a lo que lo están acusando.
Versículo 10. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación y con gusto presento mi defensa. Fíjate, Pablo inicia reconociendo la autoridad que tiene este hombre, pero no lo adula. Simple y sencillamente, con gusto dice: voy a presentar mi defensa. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pablo le dice, en primer lugar, dice: yo tenía muy pocos días en Jerusalén. Yo iba llegando a Jerusalén. La razón por la cual yo llegué a Jerusalén, mi visita era para adorar a Dios y era de carácter privado. Con nadie discutí, no tenía ninguna presentación pública, no fui para predicar, no me fui a la sinagoga para discutir con nadie. Es decir, yo fui a Jerusalén simplemente a adorar y nadie puede negarlo o nadie puede presentar prueba contraria de lo que estoy diciendo. Lo que sí admito o lo que sí admite Pablo es su servicio a Dios. Pablo deja en claro que él no había abandonado al Dios de sus padres, ni la ley, ni los profetas. Fíjate, versículo 14. Él seguía siendo judío, dice: pero esto admito ante ustedes, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como los impíos. Por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, Pablo está diciendo: yo sigo siendo judío, sigo cumpliendo la ley de Dios. La única diferencia es que él creía que Jesucristo era el Mesías. Pablo admite su relación con Dios. Pablo admite una relación que no era privada, era una relación que todo mundo sabía, que él creía en Jesús, en la resurrección de Cristo. Y es decir, él les dice: incluso tengo la misma esperanza que ustedes tienen. La esperanza de que un día tanto vivos como muertos resucitarán. Y pone esta creencia ante los judíos. Le dice: creo lo mismo que ustedes. ¿Cuál es la diferencia o de qué se me está acusando? Aunque la creencia de Pablo estaba basada en la resurrección, estaba conectada específicamente con la resurrección de Cristo, como lo podemos ver en esta carta tan hermosa que escribe en 1 Corintios. Ahí en el capítulo 15 tú puedes darte cuenta cómo Pablo habla acerca de la resurrección. Versículo 17, continúa Pablo diciendo: después de varios años he venido para traer limosna a mi nación y presentar ofrenda. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaba allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. Es decir, lejos de buscar un conflicto, Pablo quería ayudar a los hermanos de Jerusalén. Si tú recuerdas, Pablo había ido a Jerusalén porque llevaba una ofrenda. Había juntado ofrendas de las iglesias y las llevaba a Jerusalén. El propósito no era ninguno, sino simplemente ayudar a los hermanos en Jerusalén. Él aclaró que no había hecho absolutamente nada malo ni incorrecto. Si lo acusaban de algo, eso era falso y no podían probarlo. Incluso les recordó: hey, ese día cuando yo estaba en el templo, me estaba purificando. ¿Y saben qué? Ni siquiera me había purificado acá con un montón de gente para que vieran. No había multitud. Fue en privado.
estaba haciéndolo en privado. Y ahí habían unos hombres, unos judíos de Asia que comenzaron un alboroto. ¿Por qué no están ellos aquí? ¿No se supone que si algo malo había hecho, deberían ellos estar aquí acusándome y probando delante de usted que yo estoy haciendo mal? Este fue un punto fuerte en la defensa de Pablo. La gente que lo había acusado en primera instancia, que habían afirmado ser testigos oculares de su presunta profanación del templo, no se habían siquiera tomado la molestia de presentarse delante del gobernador. Pablo constantemente pedía evidencias en este caso. Que le muestren pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de lo que se me acusa? Pruebas que sus acusadores nunca presentaron o evitaban. Y Félix, continuando en el pasaje, vemos cómo evita tomar una decisión con la excusa de esperar más evidencia a través del comandante Lisias. Sin embargo, Félix tenía suficiente evidencia para tomar una decisión a favor de Pablo. Te fijas, el versículo 2 nos dice, estaba bien informado. Entonces Félix dice ahí que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después diciendo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Félix sabía realmente lo que Pablo hacía. Félix sabía a qué se dedicaban los del camino, los creyentes. Así que tomó la decisión de no tomar una decisión. Dejó a Pablo en prisión, pero con cierta libertad. Mantuvo a Pablo en custodia. Él pospone el veredicto. Al ser él el gobernador romano para los judíos, claramente estaba familiarizado con los cristianos y es muy probable que él conocía las creencias básicas de ellos y también sabía lo que representaban cada uno de ellos, y aplazar este veredicto también sabía que al aplazarlo mantendría a Pablo y quizá, nos dice el versículo 26, quizá Pablo le daría dinero para dejarlo en libertad. O incluso los seguidores del camino juntarían por allá una ofrendita y la mandarían para que pues dejen a Pablo en libertad. Ahí está diciendo, constantemente lo llamaba, dice versículo 26, tenía la esperanza de que Pablo le diera dinero. Lo que Félix estaba haciendo es que no permitía que Pablo saliera en libertad, y su justificación era, cuando venga Claudio Lisias, él nos va a dar parte de su testimonio. Él nos va a dar parte de lo que sucedió para ya poder tomar una decisión correcta en este sentido. ¿Y sabes cuándo llegó Lisias? Nunca. Lisias no se aparece. Esto es lo que estaba sucediendo. Él estaba esperando que Pablo o sus seguidores probablemente le dieran dinero para que lo dejaran libre. Y algo interesante es que aquí Pablo, estando en arresto domiciliario, sigue dando testimonio de Cristo. Fíjate versículo 24 y 25. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Algo interesante que podemos notar en este pasaje es que Pablo compartía el evangelio. No nada más públicamente, no nada más en libertad, sino que Pablo no lo estaba haciendo por renombre personal. Incluso la manera en como Pablo le habla el evangelio a estos hombres no es una plática o una presentación del evangelio vaga, abstracta o espiritualista, no, sino que él va directamente al punto que él no estaba dando rodeos al asunto, simplemente iba directo al corazón de las personas.
De hecho, el primer tema que Pablo trata con Félix fue la fe en Cristo Jesús. Y específicamente habla acerca de la justicia. Le habla de la justicia con un gobernador corrupto. Habla de la justicia con aquel que lo tenía preso y esperaba un soborno para poder dejarlo en libertad. Igualmente habla del dominio propio a una pareja que no era muy reconocida por tener templanza en cuanto a su dominio. Y habla del juicio venidero a esta pareja de líderes autoritarios que pensaban que no tenían que rendirle cuentas a nadie. Esta pareja, Félix y Drusila, ocupaban un lugar tan elevado en la posición que probablemente nunca habían escuchado la exposición del evangelio de la manera en como Pablo lo estaba realizando. Estos hombres, Drusila y Félix, muy probablemente si Pablo hubiera ido a su ciudad, no hubieran ido a escuchar a Pablo. Pero fíjate cómo es el Señor, que aquí tenemos a estos dos gobernantes que tienen la oportunidad única y bajo unas circunstancias totalmente favorables de tener una entrevista privada con el mejor predicador de la gracia de Dios que el mundo jamás había conocido. Dios les concedió esta ocasión única de escuchar un sermón privado de parte de Pablo. Todo esto, hermanos, que el apóstol Pablo estaba atravesando, no debemos de cometer el error de pensar que es algo meramente circunstancial o que es un evento aislado en la vida de Pablo. Este momento, hermanos, que Pablo estaba viviendo con estos dos hombres formaba parte del cumplimiento del llamado de Pablo, tal como Dios se lo había revelado a Ananías. Y si tú recuerdas, Hechos 9, versículos 13 al 16, es el Señor hablándole a Ananías, diciéndole al Señor, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Ha hecho mucho mal a tus santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaron tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve porque él es mi instrumento. Es un instrumento que he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. A partir de este momento, hermanos, y hasta el último de sus días, Pablo los vivió preso. Y aunque eso suena como algo malo, en realidad era parte del plan de Dios para la vida del Pablo. Pablo ahora estaba proclamando, testificando fielmente a Cristo ante reyes, ante gobernadores. El propósito por el cual Dios había llamado a Pablo en ese camino a Damasco estaba teniendo su cumplimiento en este momento. Además, este periodo en la vida de Pablo tuvo mucho que ver y mucho beneficio para todos los creyentes, para toda la iglesia, incluso para ti y para mí el día de hoy. Además de que esta situación en la que Pablo se encontraba sirvió de gran aliento y de gran ejemplo, dándoles ánimo a los creyentes y valor para compartir el evangelio, tal como lo dice él mismo ahí en Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Este tiempo, hermanos, en el cual Pablo está atravesando, es un tiempo tan importante para la vida de Pablo y que con seguridad él está teniendo la seguridad de lo que acababa el Señor de decirle, que no era el final, que esa cárcel en la que él estaba no era el final, sino que llegaría aún más, se estaba cumpliendo. Filipenses 1:12 dice, quiero, hermanos, que sepan que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Fíjate Pablo cómo está hablando. Estoy en la cárcel, pero ¿sabes qué? Es de gran beneficio. Estoy preso, estoy atravesando juicio, estoy atravesando falsa acusación, pero ¿sabes qué?
esto ha traído mayor progreso del evangelio de tal manera que mi prisión por la causa de Cristo se han hecho notorias en todas las guardias pretorianas y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo no estaba con miedo en esa prisión. Pablo no tenía temor de, como lo vimos hace unos capítulos atrás, e incluso perder su vida por causa del evangelio. Pablo estaba como fiel testigo de Cristo ante el gobernador, presentando a Cristo como el único y verdadero Rey de Reyes. Félix y su esposa escucharon con atención a Pablo hablar sobre Jesús, pero hubo ciertos puntos en el discurso de Pablo que seguramente incomodaron al gobernador. Incluso el versículo nos dice que se atemorizó y le dijo a Pablo que se fuera y que después le llamaría. Muchos hermanos el día de hoy, al escuchar la proclamación del evangelio de esta manera o de la misma manera que Félix, expresan su rechazo a través de, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo. Y deciden no poner su fe en Jesucristo. La Biblia dice que vayamos hoy a Jesús en arrepentimiento y fe. Un pecador necesita ser justificado ante Dios. Pablo razonó con Félix en cuanto a la justicia, en cuanto al dominio propio y en cuanto al juicio venidero. Y tú y yo sabemos que un pecador necesita ser justificado ante Dios, pues como seres humanos no podemos proveer esta justificación por nosotros mismos. De modo que Dios la provee solamente a través de la persona de Cristo Jesús. Tanto Félix como su esposa Drusila estaban esclavizados por el pecado y no sabían lo que era la libertad verdaderamente. A nadie le gusta escuchar acerca de un juicio venidero. A nadie le gusta escuchar, viene un juicio y viene en contra de ti. Y estamos seguros que a Félix tampoco le gustó oír hablar acerca de este juicio venidero. Probablemente, o muy seguramente, igual que a Pablo, a ti y a mí nos va a tocar enfrentar circunstancias que no son las más cómodas. La misión que se nos ha sido dada de dar a conocer a Cristo Jesús, nos encontraremos con personas que son muy seguramente rechazarán el mensaje tal como Félix y su mujer lo hicieron. Pero algo que podemos ver y la vida de Pablo nos ejemplifica es que él estuvo dispuesto a continuar dando testimonio de Cristo a pesar de la injusticia en la que él estaba, porque estaba experimentando una injusticia. Pudiendo estar en libertad, estaba prisionero. Pudiendo estar en libertad, estaba padeciendo prisiones por causa de Cristo. Pero ¿sabes qué? Él no estaba triste, él no estaba temeroso, él estaba confiado porque el Señor le había dicho, tú darás testimonio de reyes, y lo estaba haciendo. Pablo, al igual que Jesús, estaba siendo inculpado falsamente ante la autoridad romana. Al igual que Jesús, las autoridades romanas no encontraron ningún delito que perseguir en Pablo o alguna prueba ante las acusaciones. Pero al igual que Jesús, Pablo fue tratado injustamente por las autoridades romanas. Al igual que Jesús, Pablo dio testimonio desde la verdad a las autoridades romanas. Jesús fue llevado a la cruz para hacer propiciación por nuestros pecados. Jesús fue llevado a la cruz para pagar todo lo necesario para que aquellos que pongan su fe en Él y vengan en arrepentimiento a Él
puedan ser perdonados y justificados. Y esto es lo que Pablo predicaba. Este era el testimonio de Pablo, que Cristo Jesús fue a la cruz y murió para que todo aquel que crea en Cristo se pierda. Déjame decirte, si tú por primera vez estás escuchando que Jesús hay perdón de pecados, no dejes esto para otro día. No dejes, como dice el dicho, para mañana lo que puedes hacer hoy. Ven a Jesús, confiesa tus pecados y reconoce que solamente en Él hay perdón para tus pecados. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser muy tarde. El versículo 27 termina diciendo que Pablo, después de 2 años, seguía en cárcel. Félix fue removido de su cargo y llegó a Cesarea Porcio Festo. Y durante 2 años Pablo estuvo preso ahí en Cesarea y Félix no dio resolución al caso. Aún en los padecimientos, hermano, como el apóstol Pablo en prisión, Dios tiene planes, Dios tiene estrategias para usarnos aún en esos momentos. ¿Puedes recordar en algún momento en el que quizás has estado atravesando por una situación complicada y Dios te ha dado la oportunidad de darle a conocer a otros esperanza en medio de la angustia? Es porque el Señor tiene planes y estrategias. Es porque el Señor nos ha dado la oportunidad de ser sus testigos aún en medio de la tribulación y en una situación donde a primera instancia pareciera que todo está en nuestra contra. Es sorprendente saber que incluso ahí, en medio de la contrariedad, de la injusticia, podemos estar dentro de la voluntad de Dios. Pablo lo estaba. Pablo estaba en medio de la voluntad de Dios. Y como dije hace un momento, se escucha feo, pero la cárcel Dios la había puesto para que Pablo pudiera dar testimonio de él ante las mayores autoridades del Imperio Romano o del mundo, como era conocido hasta ese momento el Imperio Romano. Así que, hermanos, pidamos pues al Señor estar cada día de nuestro existir dentro de su voluntad. Sea cual sea, escucha esto, hermanos, sea cual sea la circunstancia, el contexto, la persona o la situación que nos toque atravesar, quédate con esto. Debemos estar dispuestos a ser testigos fieles que dan testimonio del bendito evangelio de Jesús a pesar de lo que estemos atravesando. ¿Estás dispuesto?